La historia de Esaú es un relato impactante y lleno de contrastes, que parece haber sido esculpido por el mismo tiempo. Imagina un escenario donde las arenas de Canaán guardan ecos de antiguos presagios y cada amanecer trae consigo la promesa de un destino grandioso y al mismo tiempo doloroso. Así comienza la saga de un hombre que, desde el primer aliento, ya mostraba de manera silenciosa la naturaleza indomable y tempestuosa que lo marcaba con cicatrices emocionales y espirituales que resonarían por generaciones. Todo tuvo inicio en el alba de la vida, cuando, bajo el abrasador calor del desierto y el brillo ineludible del sol, las tiendas de la familia de Isaac y Rebeca se alzaban en un escenario de fe y expectativa. Isaac, el legítimo heredero del legado prometido por Abraham, elevaba oraciones fervorosas al Altísimo, suplicando por un hijo que asegurara la continuidad de la línea sagrada, mientras que Rebeca, inmersa en un torbellino de emociones, sentía que cada latido de su corazón anunciaba la llegada de un ser que cambiaría el curso del destino familiar. Sin embargo, incluso la bendición de la concepción y el milagro de la existencia traían consigo una atmósfera de misterio y presagio. Durante toda la gestación, el hogar sagrado de la familia se transformaba casi imperceptiblemente en un campo de tensión, como si fuerzas ocultas libraran en los recodos de lo invisible una batalla por el control y por el desenlace del legado divinamente anunciado. Cuando finalmente llegó la hora del parto, el universo reveló su secreto. De manera sorprendente, en lugar de un único heredero, dos almas vinieron al mundo. El primero, nacido con una tez rojiza y una abundante cabellera que le valió el apodo de El Peludo, sería bautizado como Esaú, presagiando un carácter marcado por impulsos vigorosos y por el espíritu salvaje que solo la naturaleza, indómita de los campos, podía inspirar. Instantes después, el segundo recién llegado emergía aferrado al talón del hermano y recibía el nombre de Jacob, un nombre que, desde sus orígenes, llevaba el significado de prevalecer mediante el engaño o astucia. Ya en aquel comienzo, se podía notar que los destinos de los dos gemelos se delineaban de forma distinta. Donde Esaú reflejaba la fuerza bruta y la intensidad de la naturaleza, Jacob revelaba un matiz sutil y estratégico, presagiando una inteligencia orientada a maniobras, estrategias y una continua búsqueda por el derecho de prevalecer en los intrincados escenarios de las relaciones humanas. A medida que el tiempo avanzaba y los muchachos crecían bajo los mismos cielos de Canaán, las diferencias entre ellos se intensificaron. Esaú, que pasaba sus días explorando los vastos y áridos campos, sentía en su piel el inclemente calor del sol y la implacable rigidez de la tierra. Fue en ese ambiente, donde lo natural se mezclaba con la salvajería del instinto, que aprendió a descifrar el lenguaje de los animales y a entender las señales dejadas por la propia naturaleza. Se convirtió en un cazador nato, cuya habilidad para rastrear presas y moverse por los bosques lo transformaba en una figura casi mítica, un hombre en sintonía con los ritmos primordiales de la vida. Sus pasos, marcados por la rapidez y una decidida intensidad, reflejaban no solo el vigor de su existencia, sino también la facultad de tomar decisiones en un impulso que, en ocasiones, rozaba lo que hoy llamaríamos imprudencia casi fatal. En contraparte, Jacob, aunque igualmente bendecido y envuelto en misterios divinos, siguió un camino pautado por la introspección, la sutileza y un profundo entendimiento del arte de negociar y de planificar el futuro. Creciendo en las tiendas protectoras de la religión y la tradición, se dedicaba a observar cada detalle de la convivencia familiar y a estudiar los secretos que regían no solo la relación entre los hombres, sino también los ritos y acuerdos que mantenían viva la llama de la fe. Mientras Esaú se entregaba de cuerpo y alma a los placeres y desafíos de los campos abiertos, Jacob se sumergía en los estudios, tejiendo silenciosamente estrategias y sueños que vislumbraban un futuro donde el poder no se mediaba únicamente por la fuerza bruta, sino también por la astucia, la perspicacia y la capacidad de transformar debilidades en fuerza de voluntad. Con el pasar de los años,
Los padres e incluso los propios hermanos se encontraban cada uno en polos cada vez más distantes, como dos ríos que, aunque nacen de la misma fuente, siguen caminos distintos. Isaac, ya hombre de edad y experiencia, albergaba una admiración casi instintiva por la vigorosa figura de Esaú, recordándole a los ancestros que enfrentaron las rigores de la tierra con coraje y dignidad. Rebeca, dotada de una percepción que iba más allá de la mera apariencia, veía en Jacob una sensibilidad y un brillo interior que señalaban los designios de un futuro prometedor, donde la inteligencia y la astucia serían los principales instrumentos para perpetuar el legado divino. Sin embargo, detrás de esa aparente armonía había una tensión subyacente, una inquietud que ya se hacía notar desde los días en el vientre materno, cuando el universo, en un susurro misterioso, pronunciaba la profecía que decía: «De tu vientre nacerán dos naciones, y uno de ellos dominará al otro, pues el primogénito servirá al menor». Esa revelación, repleta de simbolismo y cargada de un significado que trascendía la comprensión humana, se convertiría en el punto de partida de una disputa que resonaría a lo largo de los siglos, separando y al mismo tiempo uniendo los destinos de los hermanos y de sus descendientes. Y fue precisamente en una tarde abrasadora, en la que el calor parecía transformar el mismo aire en un manto pegajoso, que un episodio emblemático alteraría para siempre el destino de Esaú. Ya hombre de los bosques y de los campos, moldeado por el sol y la tempestad de impulsos, Esaú regresaba de una larga travesía por el desierto de Canaán, exhausto y con un hambre que parecía desgarrar su alma. En medio de ese estado de vulnerabilidad, sus sentidos fueron invadidos por el aroma invitador de un guiso de lentejas, cuidadosamente preparado por Jacob. La comida, que no era simplemente un banquete, representaba una oportunidad única, un momento cargado de tensión, emoción y la posibilidad de reconfigurar de forma dramática el equilibrio familiar. En un instante de debilidad, impulsado por el dolor y la urgencia del momento, Esaú cambió lo que para muchos simbolizaba el mayor de los bienes, la primogenitura, con toda su carga simbólica, material y espiritual, la bendición destinada a perpetuar los pactos de los patriarcas, por un plato aparentemente común de comida. Esa decisión impulsiva, que a simple vista parecía fruto únicamente del desesperado hambre, mostraba en realidad la complejidad de la condición humana, donde el deseo de saciar una necesidad inmediata puede eclipsar el sagrado valor del legado que se pretende transmitir. Este episodio, tan cargado de simbolismo e ironía dramática, pasó a ser recordado por generaciones como el punto de inflexión en el que la trayectoria de los hermanos se reorganizó de modo irreversible. El impulso de Esaú, al ceder su posición privilegiada a cambio de una satisfacción pasajera, se transformó en una alerta perpetua de que las decisiones tomadas en un momento de debilidad pueden tener repercusiones profundas y duraderas. Así, a lo largo de los años, este episodio permaneció como un símbolo de las fallas humanas y de la inexorabilidad del destino, donde cada decisión tomada en el ímpetu del momento puede sellar contratos invisibles con el futuro. Pero la narrativa de Esaú no se resumió a ese único e impactante episodio. La vida le reservaba, además, innumerables desafíos y oportunidades de redención, incluso cuando las cicatrices del pasado, la irreparable pérdida de la primogenitura, jamás se cerraban por completo. Con el paso del tiempo, el cazador aprendió que sus instintos inmediatos, aunque profundamente humanos, debían ser templados por la reflexión y por un deseo de alcanzar un significado mayor en su existencia. Esa madurez no llegó sin dolor, y en diversas ocasiones el peso de aquel error infeliz retornaba, recordándole las consecuencias de las decisiones precipitadas. En un punto crucial de su viaje, a los 40 años, Esaú tomó una decisión que desafiaba no solo las costumbres, sino el mismo orden establecido por las tradiciones abrahámicas. En lugar de permanecer enredado en antiguos conflictos con Jacob o atado a la imagen del cazador impetuoso, decidió reconectarse con sus raíces de forma audaz y para algunos controvertida. Eligió unirse a dos mujeres hititas, Judith, hija de Biri, y Basemat,
hija de Elon. Esa decisión, tomada en un momento de profunda necesidad de reconstrucción personal y de afirmación identitaria, contravenía frontalmente los anhelos de Isaac y Rebeca, quienes veían en aquella época las alianzas matrimoniales como fundamentales para la conservación de ritos sagrados y la pureza de la linaje. Aún así, para Esaú, esas uniones simbolizaban el intento de rescatar su propia esencia, aun si ello implicaba la formación de lazos que quedaban al margen de los preceptos tradicionales. Con esa elección, no solo buscaba remarcar su identidad, sino también sentar las bases para la formación de los edomitas, un pueblo que llegaría a aportar consigo los rasgos de resistencia, coraje y, inevitablemente, el amargo sabor de las decisiones cruciales de su antepasado. Los edomitas, descendientes directos de ese hombre que, en un arranque, cambió un derecho sagrado por un puñado de lentejas, encontraron en las montañas de Seir un refugio que sintetizaba las condiciones paradójicas de su origen. La tierra, dura e inhóspita, emanaba en cada piedra y ladera las historias de batallas diarias, de victorias conquistadas con un esfuerzo casi sobrehumano y de derrotas que enseñaban el valor del sacrificio para la supervivencia. En ese paisaje de constantes desafíos, la promesa de la profecía, que el rocío del cielo sea escaso en tu hogar, que tus días estén marcados por la batalla, pero también por la capacidad de romper cadenas, encontró su manifestación concreta, transformando la existencia de los edomitas en una verdadera epopeya de superación y resiliencia. El transcurso de los años trajo, además de los inevitables enfrentamientos con el recuerdo de la primogenitura perdida, otros episodios de reencuentro y reconciliación que marcarían la historia de los hermanos de manera sorprendente. Cuando Jacob, después de décadas de exilio y de experiencias que lo habían formado como una figura repleta de conocimientos sobre el comercio y el arte de la negociación, regresó a la tierra de Canaán, el reencuentro con Esaú se convirtió en un evento cargado de emoción y tensión. Imagina una mañana de frío cortante, en la que las sombras de la incertidumbre y los rumores del pasado se mezclaban con el sonido de mensajeros que anunciaban el regreso del hermano exiliado. La noticia de que Esaú, acompañado de 400 hombres, saldría al encuentro de Jacob aceleró el corazón de este último con una intensidad que rozaba el desesperado. En la noche que precedió al encuentro, los sentimientos se alternaban entre la esperanza y el temor, con Jacob dividiendo su campamento y preparando presentes en un intento por aliviar las heridas abiertas por promesas incumplidas y amenazas veladas. Cuando el nuevo día asomó, el esperado enfrentamiento se transformó en un emocionante episodio de perdón. Esaú, en un gesto espontáneo que desmentía la cicatriz dejada por el pasado, corrió al encuentro de Jacob con un fuerte abrazo en el que lágrimas y sonrisas se entrelazaron, simbolizando, aunque de forma incompleta, la esperanza de reconstruir los lazos fragmentados por el tiempo. Ese reencuentro, aunque colmado de ternura y sinceridad, nunca pudo borrar del todo la huella del error pasado. La sombra de la primogenitura perdida permanecía como un recordatorio constante de la fragilidad de las decisiones humanas y de la fuerza de los lazos que se rompen e intentan repararse. Incluso después de ese episodio de reconciliación, el camino de los hermanos siguió trayectorias paralelas, pero siempre marcadas por las elecciones irreversibles que los definieron. Jacob, cuya astucia fue determinante para alcanzar la bendición paterna, llevaba consigo el brillo de la inteligencia transformada en poder, pero también el peso de un error que mancillaba su trayectoria, un fallo cuya sombra se extendería por generaciones. Esaú, por su parte, aunque mostraba momentos de perdón y generosidad, no lograba desprenderse por completo del remordimiento y del sentimiento de pérdida que aquel único y fatídico instante había dejado. Su travesía, repleta de impulsos, luchas internas y momentos de tardía claridad, se convertía a cada paso en una búsqueda incesante de redención, el auténtico intento por reconstruir una identidad fragmentada, incluso cuando los fantasmas del pasado insistían en resurgir. En cada nueva encrucijada, la trayectoria de Esaú así
se revela como un intrincado tapiz, tejido con hilos de decisiones precipitadas, conflictos familiares ineludibles y momentos de coraje y al mismo tiempo de arrepentimiento. Cada decisión tomada, ya fuera el intercambio de la primogenitura en un momento de desesperación, o la decisión de unirse a mujeres que desafiaban los preceptos tradicionales, componía un capítulo de una narrativa que trasciende el tiempo y las convenciones humanas. Esta historia, que va más allá de los límites de un mero relato familiar, nos invita a reflexionar profundamente sobre el valor del legado espiritual y material, sobre la dualidad que caracteriza la existencia humana y sobre cómo cada decisión, por más trivial que parezca en un primer vistazo, puede transformar el curso de la historia. Recorriendo los caminos arduos y a menudo inhóspitos de Canaán, Esaú aprendió que la vida se compone de momentos decisivos. Es en esos instantes cuando el corazón clama por un alivio inmediato y la razón se deja invadir por la urgencia de los sentidos, cuando el destino se reconfigura de forma irrevocable. El cambio de su primogenitura por un puñado de lentejas no representaba solo un acto de impulsividad, sino una ilustración profundamente elocuente de la lucha entre lo inmediato y lo duradero, entre el instinto y la reflexión. Cada lágrima derramada, cada abrazo que sellaba un perdón parcial y cada instante de dolor vivido en el proceso de reconstrucción personal servían de recordatorio de que, incluso en las sombras de los errores pasados, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, una oportunidad de transformar debilidades en pilares de fuerza y superación. De esta forma, los edomitas, descendientes directos de aquel hombre marcado por impulsos y remordimientos simultáneos, forjaron su identidad en las rocas y laderas de las montañas de Seir. Sus días estuvieron marcados por intensas batallas, pero también por una obstinación inquebrantable de vencer y reinventarse, aun ante la escasez y la adversidad. En cada piedra, en cada soplo seco del viento, estaba inscrita la herencia del trauma ancestral, unido a la esperanza de un futuro reescrito con valor y determinación. Al observar la vida de Esaú con compasión y un profundo entendimiento de los dilemas humanos, se vuelve evidente que detrás de los impulsos y de las decisiones aparentemente imprudentes, había un sincero anhelo de afirmarse y encontrar un espacio donde poder pertenecer con dignidad. En una sociedad donde el valor del hombre solía medirse por la fidelidad a las tradiciones y la capacidad de honrar antiguos pactos, Esaú se atrevió a trazar su propio camino, aunque estuviera lleno de riesgos, contradicciones y heridas que jamás se cerraron por completo. Mientras Jacob, con toda su estrategia y habilidad de transformar debilidad en poder, se consolidaba como el símbolo de la astucia, Esaú permanecía fiel a su impulso natural, intenso, apasionado y sobre todo profundamente humano, incluso cuando los errores del pasado persistían cargando sobre su conciencia. En última instancia, la narrativa de Esaú, permeada por episodios dramáticos, batallas emocionales y reencuentros que desafiaron las convenciones familiares, es una invitación a reflexionar sobre los significados del legado, del perdón y de la constante transformación del ser. Cada grano de lenteja, cada abrazo apretado y cada lágrima derramada no fueron solo marcas de un error o de un acierto aislado, sino piezas integrantes de un mosaico de la existencia, donde el eterno recomenzar y la capacidad de reinventarse están inmortalizados en la memoria de aquellos que se atreven a luchar contra su propio destino. Que esta versión ampliada y enriquecida de la saga de Esaú, el hombre que en un momento de debilidad cambió un derecho sagrado por un plato de comida, pero que luego luchó incansablemente para reconstruir su dignidad en las tierras secas de Seir, sirva de inspiración para todos aquellos que se enfrentan a las complejidades de las decisiones humanas. Que podamos aprender de la historia de este cazador impetuoso y sensible, que el verdadero legado no se resume en las bendiciones heredadas, sino en la capacidad de transformar momentos impulsivos en lecciones de coraje, superación y, sobre todo, redención. Al conocer los pasos recorridos por Esaú,
Se nos invita a reflexionar sobre el incesante valor de recomenzar, sobre el poder del perdón y sobre la fuerza que reside en la transformación personal. Pues, incluso cuando los ecos de los errores pasados parecen insuperables, la esencia de la vida se revela en la continua búsqueda de reinventarse, en cada decisión, en cada lágrima y en cada abrazo apretado, yace la promesa de que el futuro puede ser reescrito y de que, al fin y al cabo, todos somos artífices de nuestro propio destino. Si esta historia te inspira, te invitamos a adentrarte aún más en los textos históricos del Antiguo Testamento y a explorar las riquezas que la trayectoria de Esaú tiene para ofrecer. Y si deseas seguir recibiendo curiosidades y lecciones acerca de las Sagradas Escrituras, suscríbete a nuestro canal. Comparte este contenido con amigos y familiares y deja tu like. Cuanta más gente escuche sobre la resiliencia y las lecciones de la vida de Esaú, mayor será la posibilidad de ver nacer líderes decididos a transformar desafíos en oportunidades y a promover la libertad y la paz que todos anhelamos.